Domingo 3 de abril del 2016. Bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy. El tiempo ideal para cada video es unas cápsulas de 24 minutos para que toda esa información sea de mindfulness y llegue pues rápido a toda nuestra atención. La idea era de hacer los videos eh, que originalmente se estaban iniciando como como el plan precedente, ¿no? Como por ejemplo el conductor y después lo que fue el driver o lo que es el driver. Eh, entonces esos están pendientes. Después el video del club al internet. Después el video de lo que es la ciencia y el factor espiritual. Nuestra parte hacia la izquierda y hacia la derecha. Y nuestros hemisferios invertidos. El tercer video es de los jardines de la Ciudad de México, como la ciudad de las luces. Los viscos, la clave de bizcochos, el, el puro de forma fálica, pero también el hecho de el falo, ¿no? La importancia del falo en la sexualidad humana, la ropa, eh, la circunstancia de Luis Miguel, ¿no? Es decir, el abecedario KLM, KLM, como la aerolínea, ¿no? KLM, Luis Miguel, ¿no? LM. Y porque hay una película de él cuando era niño o niño adolescente y ahí explica las ciertas circunstancias de la ropa. Entonces toda una información larga de ese video por hacer o por hablar al respecto del tema de la ropa. Inicias con calzado y también tiene que ver con el tocado y los interiores, ¿no? La ropa interior blanca, y de ahí viene lo siguiente, ¿no? Toda la explicación siguiente. Y en el video que vamos a hacer hoy, pues bueno, viene a ser el LAC. El título del video de hoy va a ser el LAC. Entonces, también está la idea de hacer Alegro, que es la canción de Alegro, unas notas. Y aquí vamos a incluir el cuaderno en blanco, los grafos. Y bueno, esto ya es otra cosa, está colado, pero bueno, tiene que ver con el tema de cuando se hace ejercicio, que indudablemente se da una excitación en las sesiones de ejercitarse con un monitor, ¿no? Una monitora, y entonces entra en un debate si es una mujer, pues entra en un debate, ¿no? Entre lo que se está en ese momento libre de todo lo demás, ¿no? Es decir, en ese momento solamente se concentra en esa parte del ejercicio, pero a la vez lleva cierta excitación. Entonces, y es donde se desconecta de todo lo demás y está en ese momento con la sesión. Es también una explicación bordar, y el caso es el que vamos a hablar hoy, ¿no? El plan, el plan, el planeta, la planimetría del plano. Esto va a ser nuestro plano ahora, un papel blanco, un plumón para escribir.
Entonces, algunas otras referencias: Ea, Eagle, who I am, Eagle, alegro. Ea, Eagle, Ea, alegro. Vamos a iniciar entonces con el plano, que sería un pie de plano y un pie plano. Vamos a hablar del lag. El jet lag en la aviación pues podría ser la circunstancia de la medicina de aviación donde se encuentra el cuerpo humano, la cuestión de la circunstancia humana. Es una situación en la que se encuentra el cuerpo humano respecto a los usos horarios y la velocidad. Es una cuestión de adaptación, finalmente. Es una cuestión donde se va a hacer una cuestión corpórea de adaptación. Un momento, por favor. Necesito que pasen los vehículos para que desalojen aquí el área. Son las 3:02 de la mañana. Que hacen un sábado en la noche, a las 3:02 de la mañana? Siempre quieren salir en escena. Entonces, aquí lo importante del plano, o sea, ¿cuál es el plano del, o sea, el planeta, ¿no? El plano, planeta, planimetría. El papel en blanco, como el que tenemos acá atrás, o los cuadernos en blanco, los cuadernos en blanco, nada más para referencia, estas medidas son dos tarjetas de presentación. Uno aquí y otro acá, son dos. Bueno, como separador. El caso es que los cuadernos en blanco pues te dan la idea de hacer un cuaderno de dibujo, es decir, que vas a dibujar algo, ¿no? Es como una superficie para escribir. Pero el caso es que el grafo, es decir, la letra, es eso, es como si fuera un dibujo. Aprendemos a través de círculos y líneas a hacer letras o algún otro tipo de escritura cuneiforme, sea oriental, sea árabe. Finalmente es un dibujo, es un grafo, una representación a través de la escritura. Entonces es como si fuera un dibujo. Entonces cada día o cada que hacemos alguna anotación, cada que abrimos y cerramos un círculo desde el punto de vista de la teoría gestal, tenemos una hoja en blanco para escribir, para crear, para hacer, para diseñar, para programar nuestro día, para administrar nuestro día, para vivir nuestro tiempo. Entonces, la pluma puede ser sinónimo del pincel. Sí, es decir, vamos a hacer un dibujo cada día, ¿no? Es decir, vamos a escribir un grafo en una hoja en blanco, donde no existe nada más que una hoja en blanco, es decir, un plano en blanco. Pero a través de él vamos a hacer todo lo demás, lo que queramos hacer, cualquier cosa que tenga que ver con información. En este caso va a ser una información visual, y a la vez va a ser una información escrita y una base metalingüística o lingüística. Es decir, que hay una decodificación de la información, una decodificación del mensaje. Entonces, eso es la introducción, es decir, por eso es el plano del planeta, ¿no? Plano, planeta, pero, es decir, el planeta es 3 dimensiones. Entonces, vamos a empezar con el jet lag. Entonces, como vamos a hacer la primera prueba, es decir, este video
no va a ser el que le sigue, sino va a ser un video adelantado de todos los anteriores que deberían de haber ya sido editados, no hechos. Pero bueno, el caso es que este video se va a llamar Jet Lag. Y vamos a hacer la primera prueba de qué es lo que se requiere primero en una construcción, es decir, en el constructivismo, en una edificación, construcción de conceptos. Desde el punto de vista de Vygotsky, los conceptos son pseudoconceptos o cúmulos, es decir, cúmulos, pseudoconceptos y conceptos. Es decir, va de abajo hacia arriba. Hay una zona de desarrollo próximo, andamiaje cognitivo entre el tutor y entre el alumno. Pero el hecho de ese constructivismo es como una edificación. Todo va al centro de gravedad terrestre. Entonces debes de empezar ¿por dónde? Por los cimientos. Unos buenos cimientos van a permitir que toda la construcción siga, y estos cimientos van a ser fundamentados en la ciencia. Tus fundamentos científicos bien hechos, bien estructurados, van a ser tus cimientos en cualquier área que te desarrolles de la ciencia o desarrolles de la ciencia para hacer todo lo demás. Entonces, en esta edición generalmente escribimos arriba hacia abajo, pero en esta ocasión vamos a escribir, o voy a escribir, de abajo hacia arriba. Ese va a ser ahora el acontecimiento con esta escritura. Son 2 páginas de información a desarrollar en el cuaderno. Entonces aquí es solamente un papel blanco, ¿no? Como una hoja en grande o una página en grande. Entonces, el jet lag. ¿Qué es el jet lag? Pues ya se explica que es una situación corporal y que tiene que ver con la velocidad. Es decir, el avión, la aeronave, se utiliza para las grandes distancias. Es el transporte que se utiliza para grandes distancias. Y para llegar de una distancia a otra va a influir la elevación, que quiere decir la elevación del aeropuerto respecto al nivel medio del mar, y va a influir la presión atmosférica con esa elevación, y va a influir la coordenada de la pista, es decir, la longitud y la latitud, o la latitud y la longitud. Y entonces todavía no estamos hablando de los usos horarios, pero sin embargo al ir a toda velocidad de un lugar a otro ya hay un factor. El cuerpo va a estar en el vuelo siempre con la homeostasis y la adaptación, pero esta velocidad tan rápida va a hacer que requiera adaptarse al nuevo lugar donde llega. Y cuando son usos horarios, también en el factor tiempo con la velocidad es el denominado, esa situación de medicina de aviación, como jet lag, que también podría ser sinónimo de lag, si lo queremos considerar así, como un retraso, ¿no? Es decir, un ping que envías en informática y que debe de regresar, o que tanto tarda en llegar a donde debe de llegar el ping o regresar. Ese sería un ping en informática. Y también es en los videochats el tiempo con el servidor de internet, en la red de internet, que tarda en visualizarse el video en la videocámara. Sería como que el lag que se acumula. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar del lag? Y aquí viene el tema interesante de hoy. Para los psicólogos educativos, se trata en el diseño de instruccional, se trata de actividades formativas y actividades sumativas, es decir, una evaluación sumativa también, es decir, actividades sumativas. Entonces, en la aviación
todos los accidentes, o casi todos los accidentes, son por la suma de errores. Es decir, no es un error garrafal, sino es una suma de errores. Para la ciencia, cuando es una evaluación sumativa, es del punto de vista de las universidades, tal vez de algunas preparatorias o en el nivel o área educativa donde te encuentres, ¿no? Secundaria, primaria, es decir, son actividades sumativas. Generalmente esto es totalmente direccionado con la universidad, ¿no? Es decir, las universidades son, en las áreas son actividades sumativas, pero ya que te encuentras pues en la vida profesional, en la capacitación, porque ya ahora ya te encuentras, ya le llamas capacitación y todas estas historias, en la vida laboral, en la vida del trabajo, pues el caso es que tú ya llevas la ciencia a tu lado, a tu favor. Se recuerdan los cimientos, ¿no? Entonces, lo que es la ciencia es que es comprobable, es predecible si predice y describe. Entonces, como es comprobable, a excepción de ciertos puntos ciegos de la propia ciencia, ¿no? Es decir, no la ciencia, sino el factor lingüístico, por ejemplo, la osteotitis, el dolor de huesos no existe, o el wondering, ¿no? El maravilloseando, o el ejemplo que les decía, ¿no? Bueno, lo había escrito por ahí, que es la nada y el infinito y la nada, que son dos conceptos que solamente en la mente humana existen. Es un razonamiento matemático y podría llegar a ser un razonamiento físico. Es decir, el infinito y la nada. Solamente en nuestra mente existe el concepto y es un razonamiento matemático respecto a que podría llegar a ser un razonamiento físico. Pero esos serían como que parte de los puntos ciegos de la ciencia. Entonces, la ciencia es comprobable. Entonces, el individuo, con la ciencia de su lado, tiene forma de comprobar si es correcto o no lo que está haciendo desde el punto de vista de la práctica científica. Entonces ya no es cuando se va a autoevaluar, ya no es una actividad sumativa y una evaluación sumativa, es decir, una actividad sumativa, ya no va a autoevaluarse eso, sino el individuo va a comprobar a través de la ciencia que lo que está aplicando en la práctica científica es correcto. Pero esto ya es según qué circunstancia va a autoevaluarse. Es decir, como médico se va a autoevaluar en qué área de la medicina. Como piloto, como psicólogo, como mecánico de aviación, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué va a autoevaluarse? El arquitecto Toussaint de la Universidad de La Salle, Cuernavaca, llevaba un método muy bueno para autoevaluar el diseño arquitectónico. Hacía que los alumnos en los talleres de diseño arquitectónico de semestres avanzados, después de que hacían su entrega de diseño, pasaba cada alumno a exponer su diseño, su proyecto de diseño arquitectónico, y colocaba con los propios alumnos los criterios a evaluar de ese diseño arquitectónico. Tal vez la forma, tal vez la función, la estética, el valor arquitectónico, la jerarquía arquitectónica, es decir, qué contexto iba a evaluar. A lo mejor hasta el costo. Es decir, desarrollaba todo un criterio de evaluación. En el propio diseño, si a lo mejor llevaba ritmo o proporción, si era equilibrado o no el diseño, qué tipo de composición arquitectónica, es decir, qué tipo de colores o no colores, su representación gráfica o no, su modelaje, es decir, las maquetas, etcétera, ¿no? Es decir, qué criterios, cómo estuvo su presentación, cómo hizo en la circunstancia persuasiva, si inició tal vez, qué forma inició, si se quería evaluar eso, ¿no?
cuál fue el mensaje y cuál fue el cierre de la presentación, cómo resolvió sus dudas, ¿no? Es decir, qué criterios iban a evaluar, pero específicamente el diseño arquitectónico, el TED arquitectónico, si resolvió o no, de qué forma las necesidades, que fue algo muy pro de su diseño y que algo a lo mejor no tan pro, pero desde el punto de vista de todos los alumnos, es decir, de todos los que están en ese grupo de taller. Y entre todos estaban evaluando al propio alumno que estaba exponiendo, y así cada quien, con el pues moderador, él como moderador, como fue parte de esa evaluación. Y era también una evaluación sumativa entre todos, pero también respecto a su propia evaluación de él, ¿no? Como que era el promedio entre ellos y con él, y ya obtenías un promedio entre esas dos evaluaciones. Era muy enriquecedor para cada alumno porque podían darse cuenta de las diferentes, todos conociendo los fundamentos del diseño arquitectónico y ya aplicándolo en una práctica arquitectónica de un semestre avanzado, de semestres avanzados. Entonces se definía qué se iba a autoevaluar, qué se iba a evaluar que se iba a autoevaluar el alumno con el diseño arquitectónico, taller de diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico es fundamental desde el primer semestre hasta el último y toda la carrera del diseñador arquitectónico. A veces no es muy clara la diferencia en lo que es un ingeniero civil y un arquitecto respecto a que no es claro en el sentido de que ambos requieren que hacer un cálculo estructural de que no se caiga esa edificación, pero finalmente es un diseño. O sea, es un diseño ingenieril o un diseño arquitectónico, pero finalmente es un diseño. Un diseño calculado, un diseño diseñado. O sea, finalmente es algo que va a ser en 3 dimensiones. Entonces por eso aparece, en el Politécnico se le llama ingeniero arquitecto, ¿no? En otros, en el TEC, en la SAI, etcétera, arquitectura, ¿no? O ingeniería, o en la milicia pues ingenieros, ¿no? El caso es que una torre de logotipo. El caso es que sí está delimitado lo que es el área de un ingeniero civil respecto a la arquitectura, pero finalmente los ingenieros civiles son muy buenos para calcular toda edificación, toda estructura, toda edificación. Entonces el arquitecto o el diseñador de los espacios arquitectónicos, el diseñador de los talleres o los talleres arquitectónicos, siempre desde que empieza el primer semestre es ese desarrollo con la forma, la función, con los principios del diseño, los principios del diseño en 3D arquitectónico. Es decir, vas a pasar de un plano, de un 2D a un 3D, y también vas a pasar de un 3D a lo mejor un levantamiento topográfico, el relieve de alguna superficie, a el plano. Y los mapas y toda esta historia también es planimetría. Las cartas de navegación también es planimetría, los relieves es planimetría, son proyecciones y también son escalas. Y los usos horarios, los meridianos y también los paralelos, ¿no? Entonces, es decir, esas líneas imaginarias pues son gráficas de una casi esfera, ¿no? Es decir, de una casi esfera, es decir, pues no objeto, sino un planeta en 3 dimensiones. Bueno, todo va al centro de la Tierra, al centro de gravedad terrestre, excepto lo que da vuelta a la Tierra, es decir, lo que envuelve a la Tierra, que es la mezcla de gases, que es la atmósfera. El aire pues también es una mezcla de gases. Entonces, entonces los psicólogos educativos, eso habla, ¿no?, de las actividades sumativas, pues yo les explico que la ciencia puede comprobar, ¿no?, ya en la práctica científica. Sin embargo, en la aviación la suma, es decir, la sumatoria de errores, o la suma de errores, casi siempre provoca accidentes. Solamente hay 2 opciones, accidentes o incidentes. Entonces, los accidentes, pues bueno, es cuando es una suma de errores, la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué es el LAC?
la palabra la estamos obteniendo de jet lag, por eso es esta parte de introducción y explicación. Ahora vamos a explicar el lag en este video. Está un día, el sábado 26 de marzo, estaba por ver 4 videos de conferencias de jornadas de psicología. Entonces yo me destiné a darme el tiempo para ver esos videos. Y de pronto fueron pasando informaciones, sucesos, y yo tenía la idea de escribirlos en el cuaderno, ¿no? Es decir, escribí en una página conferencia 1, es decir, video 1, en la otra página video 2, conferencia 2, así 3, 4. Y de pronto los siguientes páginas empecé a notar la siguiente información que fue llegando, ¿no? Entonces de pronto cuando vi el primer video y cuando quise reunir toda esta información de los videos, me di la tarea de ir numerando las páginas en las que tenía que ver el video 1 con la conferencia 1 o el video 2 con la conferencia 2. Y entonces en Telefórmula, un canal de televisión, también coincidió la información ese día o un día anterior o 2 días anteriores respecto a que decían que de los propósitos o de las metas de inicio de año o de enero ya estábamos en marzo, ¿no? O sea que ya habían empezado 3 meses a esas metas, esos objetivos. Y lo dijeron tan muy bien porque precisamente es un lag, ¿no? Es decir, un lag de enero, febrero, marzo, un lag de 3 meses respecto a 12 meses, ¿no? Es decir, la cuarta parte del año, o aproximadamente el año, y casi la tercera parte, la cuarta parte, sí, casi 3 meses, ¿no? Es decir, por ahí un poco antes del 26 de marzo. Entonces es un lag, ¿no? Es un retraso de 3 meses de los propósitos de año que no has echado a andar. Entonces, cuando yo hice también ese sábado lo de los videos, después de esta información de enero, febrero, marzo, me di cuenta también que hay un lag de primera idea que te haces, que es de enero, febrero, marzo, y de los videos, ¿no? Que dices, bueno, el primer video lo hice en una página y después pasaron 10 páginas y lo continué, es decir, llevaba un lag de 10 páginas. Entonces, de momento creí esa idea, es decir, son 10 páginas las que lleva el lag. Pero de pronto pasaron otra información y fueron otras 4 páginas más. Entonces me di cuenta que era echar a andar, es decir, hacer el primer paso, ¿no? El echar a andar, después de lo que estaban diciendo en el teléfono, hacer el primer paso, todo relacionado a ello, pero echar a andar, el primer paso, echar a andar las cosas. Y entonces ya el lag ya no eran 10 páginas, ya eran 10 más 4, es decir, 14 páginas. Y un promedio, 4 entre 2, pues es decir, 12 páginas en lo que echaste a andar el primer paso. Y ahí no acabó la historia, sino que tanto la segunda conferencia, el segundo video, el tercer video y el cuarto video, fui sumando las páginas. Y al final, entre todas, me dieron 98 páginas. Es decir, 98 páginas de lag. O sea, que el lag sumativo, ese es el término, es un lag sumativo, es decir, es lag y lag sumativo. Entonces, el lag sumativo me dio 98 páginas de ese día, de ese sábado. Entonces, quiere decir que con eso concluí respecto a esa información, como si hubiera sido una circunstancia científica, un manuscrito científico, que aproximadamente el 10%, es decir, el 9.8%, bueno, el 10% del primer lag es aproximadamente el primer lag es el 10% del lag total, porque la primera parte en lo que se echó a andar fueron primero 10 páginas, luego más 4 entre 2, es decir, 2, 10 más 2, 12, es decir, se echó a andar en 12 páginas, pero el primer lag fue de 10 páginas, y el lag total de las 4 sumados es 98 páginas, es decir, que hay un lag de 98 páginas en total de los 4 videos, pero aproximadamente el 10%, del 9.8%, el 10% del lag inicial es
es el 10% del lag total. Entonces, si traes un lag de enero, febrero o marzo, en lo que echas a andar el primer paso, en lo que haces el primer paso y en lo que echas a andar en sí el paso, lo que te hayas tardado, si son 3 meses, entonces tal vez sería el 10% del 100, ¿no? Es decir, 30 meses, ¿no? A lo mejor 3 años, ¿no? Bueno, 2 años y medio, ¿no? Es decir, el lag se acumula, es decir, no es que llegues y digas, ya, ahorita lo que no hice hace 3 meses lo empiezo a hacer ahorita y lo recupero, sino es lo que hago ahorita más el lag que se sigue sumando de lo que siguió después de enero, es decir, los siguientes días de enero, febrero, marzo, entonces, y es un lag sumativo, no es un lag de nada más de 3 meses, sino es un lag del inicio de enero más la suma de lo demás, es decir, sumativo, el lag sumativo. Entonces, eso es lo más difícil de postergar o de quedarse por hacer algo. Es decir, en la teoría gestal hay que cerrar círculos, no hay que dejar cosas inconclusas, ¿sí? Hay que iniciarlas y terminarlas. Y es una forma también de hacer el trabajo diario, ¿no? Es decir, inicias, cierras, abres, cierras sesión, abres, cierras sesión. Entonces, y eso lo vives aquí y ahora. Entonces, esto es la explicación. Creo que ya ni ocupé el papel, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escribir cómo es parte de esta historia. Vamos a ocupar el papel, que a lo mejor ya no requiero gastar ese papel. En las operaciones aéreas, en las aéreas, ¿no? En las operaciones aéreas podría considerarse la demora, es decir, el tiempo de demora para la salida de un vuelo, y con ello también el tiempo de demora para la llegada de un vuelo. No hay tanto problema a la hora de llegada porque finalmente lo importante es que aterrice el vuelo, pero sí hay mayor problema cuando es una demora de salida. De todas formas, si el vuelo va a hacer varias escalas o algunas escalas, también es sumativa la demora, ¿no? Es decir, bueno, finalmente la demora va a pesar, aunque sea una sola demora en un aeropuerto, va a pesar en la escala. Es decir, ese tiempo va a ser el que va a ser la demora en todo lo demás. Es muy importante que no haya demoras en las operaciones aéreas. Se procura, se hace lo posible porque no existan demoras. Es muy importante siempre estar en el factor tiempo, es el estrés, el manejo de estrés, y estar en contrarreloj todo el tiempo, poniéndolo a favor el tiempo contrarreloj. Entonces vamos a ir por partes. Vamos a poner jet lag. ¿Se ve ahí? Sí se ve, ok. Es el jet lag, que es una circunstancia corporal adaptación respecto de la velocidad. Respecto a la medicina de aviación. Sí, no pongan mucha atención en tener esa letra, pero velocidad. ¿Vale? Velocidad. Es una situación o circunstancia de la medicina de aviación. Situación o circunstancia de la medicina de aviación. Los psicólogos educativos consideran
las actividades formativas y las actividades sumativas. Actividades sumativas. Actividades sumativas. El LAC podemos considerarlo como el LAC el lag de inicio, y el lag sumativo o total. Lag sumativo o total. Yo sé que para algunos no tiene, vaya la letra, para algunos no tiene ninguna importancia el lag, ¿no? Pero sí es importante porque si tú llevas metas y propósitos, ¿no?, que son metas de objetivos de inicio de año, y ya estamos en abril, porque ya estamos ahora a 3 de abril, hoy estamos a 3 de abril, domingo. Por ejemplo, este video, es decir, cuando iba a hacer esto fue el 26 del sábado anterior, tienen 7 días. Entonces, el lag son 7 días. El lag sumativo, pues ya, bueno, en este caso vendría siendo los 7 días, ¿no? Es decir, pero el lag sumativo desde enero, para los que llevan propósitos de enero y que todavía no los han hecho, ya no son hace 7 días, es decir, hasta el 26 de cuando iba a hacer este video, el 26 de marzo, ahora son el 3 de abril, ¿no? Entonces, del 2016. Entonces, el lag que ya traemos todos los que no hemos hecho lo que tenemos en propósito, en objetivo desde enero, es enero, febrero, marzo y ya iniciando abril, ¿no? Ya iniciando el cuarto mes. 3 meses con 3 días, ¿no? Aproximados de 3 meses porque varía, ¿no? La cantidad de días de cada mes, pero bueno, 3 meses con 3 días. Ese es el lag que se lleva desde el inicio de año, pero hay que considerar el lag sumativo, es decir, ya que empecemos a hacer la actividad, si ya no hay interrupción, pues a lo mejor solamente se lleva el lag de inicial, ¿no?, y lo que se echó a andar, que puede ser un promedio, ¿no? Pero ya el lag sumativo, como el ejemplo de las hojas, se los voy a poner. Son 4 videos, ¿no? Entonces, el primer video, que estoy buscando ¿dónde está escrita la lista de videos? Es que no registré en estas páginas de qué página a qué página, nada más anoté cuántas páginas sea. Bueno, para echar a andar, a ver cómo está esto, un momento, por favor. El primero video fue de 22 al 32, es decir, 10 páginas. Y luego fue de la página 24 a las 54, 30 páginas. Bueno, el caso es que hay un análisis de la página 22 a la 28 y luego de la 22 a la 32 y de la 23 a la 43, pero es que no recuerdo bien cómo está este dato, pero lo que quiero explicarles es esto. 22 a 28 se considera una distancia de cifra, ¿no? Y luego coma 32, es decir, de acá hasta acá. O sea, que hay que poner estas dos líneas de abajo para sumarlas. Y luego 23 a 43. El caso es que si vas a obtener tu lag sumativo, porque en este caso así a mí me dio, es decir,
El lag sumativo son 10, 10 más 4, 4 entre 2, 2 y 12. Lag sumado son 12 más 20 más 30 más 36. Entonces en total son 98. Incluye el primer lag promedio, echar a andar. El primer lag es equivalente al 10% del lag total, o la sumatoria del lag. Bueno, eso es lo que les quiero decir. Entonces, todo el lag que hayan acumulado desde enero, lag sumado, sumatoria de errores, sumatoria de evaluación o de actividades, ¿no? En respecto al jet lag, pues la latitud, la longitud, las coordenadas, la elevación, incluso el magnetismo terrestre, varía si viajas al Ecuador, a los trópicos o a los polos. También es una adaptación. Si viajas de día, de noche, al lugar donde llegas también. Le llaman aclimatización también, ¿no? Pero bueno, finalmente es una adaptación. ¿Cuál es el factor de todo esto? Ahora sí me voy a parar. El tiempo es el factor del lag y el lag sumativo. Entonces, ¿cuál es el tema? También velocidad, no interrupción. Es decir, lo voy a anotar acá, de lado, voy a pasar para acá. Acá, fíjense, lag sumativo, velocidad, no interrupción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahorita la planeación es que los videos sean las cápsulas de 26 minutos, de 24 minutos. Entonces, de los 24 minutos, ya van 42 minutos. Entonces, son 18 minutos de lag, ¿no? Así que se puede preparar esto mismo probablemente en 24 minutos o menos. Pero bueno, otra cosa que faltó hacer fue esto: poner todo esto a la pantalla a toda la dimensión. Pero bueno, estoy agarrando experiencia en el propio material de la tecnología de hacer estos videos. Bueno, aquí podemos ver el planeta girando en sentido contrario de las manecillas del reloj. Está el logo del Love, nuestro corazón del lado izquierdo, que correspondo, la fecha y día y hora de hoy, el avioncito que no se ve, que está dando vuelta a la izquierda, y el lema al aire. Así es que es velocidad también, es tiempo, es no interrupción. Si hacemos un mindfulness de esto, acuérdense que hicimos ya la práctica de empezar de los cimientos hasta donde llegaba, ¿no? Hasta la parte de arriba. Si regresamos, vamos a regresar al lag. Ahorita otro vehículo. Entonces esa es la información. Respecto a la pantalla, pues bueno, aquí obtenemos un chistorete, ¿no? Que dice
aquí esto es Esparta, ¿no? Localización de Esparta, esto es Esparta. Y pues la imagen de la cultura espartana, ¿no? Que te puede dar un poco de adrenalina, ¿no? O miedo de huir o de driblar el obstáculo, ¿no? Franquear el obstáculo. Si hacia adelante o hacia atrás, y huir o driblar el obstáculo. Eso es Esparta, ¿no? Te atemoriza la imagen del espartano. Y bueno, esa era la cultura espartana, ¿no? Hay que conocer la idea de Esparta. Bueno, eso es de velocidad. Esto es lo que les quiero explicar con esto. Ahora, ya va a venir la develación de lo que está atrás. Anteriormente, el tema que quedó pendiente, o bueno, no pendiente, sino que se dio la última vez, fue el razonamiento de lo que es lo abstracto a la clasificación, es decir, a la inteligencia. El razonamiento matemático, el razonamiento físico, el razonamiento alquímico o químico y el razonamiento biológico. Y de ahí, bueno, el razonamiento médico, el razonamiento lingüístico, etc. Pero esto conlleva no solamente al razonamiento, sino al pensamiento, a la imaginación, a la memoria, funciones cognitivas. Entonces, nadie nos habló del IQ, ¿no? Pero esto, si se dan cuenta, es esta parte, pero a ver, voy a mover un poco esto. Y ahí tenemos un caballete. Un caballete. Un caballete con un caballete con una superficie para escribir. Entonces es lo que hacemos, pintar un grafo, ¿no? Es decir, un grafo, una letra es como la historia de la pintura rupestre. Cuando se inventó el lenguaje, primero fue a través de sonidos. Se piensa, se cree que el ser humano sobrevivía. Entonces, cuando entró a las cavernas, porque se piensa que sobrevivía en los árboles, según la historia que eso narra, eso cuenta, que vivía en los árboles o que vivía en las cuevas. Entonces, cuando después de que cazaba, después de que recolectaba alimentos, empezó a tener tiempo para estar un tiempo en la caverna, incluso se inventó, se descubrió el fuego, tuvo tiempo ya para estar mayor tiempo consigo mismo, es decir, tiempo libre de cazar o de recolectar frutos, etcétera. Entonces empezó a hacer las pinturas rupestres. Y el lenguaje se considera que empezó a ser un sonido. Y entonces ese sonido empezó a adquirir un grafo, es decir, un pictograma, bueno, es una idea el pictograma, pero el lenguaje empezó a codificarse en un símbolo, en un gráfico, en un grafo. Y así empezó a existir la letra, es decir, el lenguaje escrito. Entonces, al repetirse el lenguaje en un mismo significado y pasarse de generación en generación y al comunicarse, entonces de ahí se inventó la escritura cuneiforme o la escritura. Y entonces los alfabetos y etcétera. Por eso no es nada difícil comprender incluso la serigrafía, cuando es el shorthand, cuando es un dictado de información rápida, la caligrafía, no, bueno, cuando escribes rápidamente, es decir, puede desde escribir en árabe, desde escribir en chino, en japonés, escribir en alfabeto latino o escribir rápidamente en inglés se le conoce como taquigrafía.
shorthand. Cuando escribes en taquigrafía es una forma rápida de escribir. Y entonces yo llevé un curso, un taller de taquigrafía, no de shorthand de aviación posteriormente, sino cuando estaba en primero de secundaria, y sabía usar esa taquigrafía. Como que hay varios estilos de taquigrafía, entonces el que yo llevaba fue muy bueno. Yo lo aprecié mucho, ese curso de taquigrafía, y escribía con taquigrafía. Entonces por eso de repente ustedes ven que cuando escribo hago ese tipo de formas. Es decir, a mí no me da importancia por escribir de una u otra forma. Les voy a dar un ejemplo, pero se lo voy a dar en una hoja. Una cosa es escribir, vamos a escribir ABC, ¿no? Así sería como que medio taquigrafía. Me vale como lo escribo casi, ¿no? Pero ya con letra de molde, círculo, línea, círculo, medio círculo, ¿no? Ya se ve más adecuado, ¿no? Una letra de molde. Pero ahora les va una letra que se ocupa en la arquitectura. Bueno, alguien que se llama Moisés me explicó cómo hacer esa letra, y todo el libro de fundamentos de diseño me parece que es Wong o de Ching, está escrito de esa forma, y les explico cómo se crea esa letra, así como me lo explicó Moisés. Se hacen óvalos. Y esa es una A. Luego una B. Y luego una C. Entonces eso ya es una letra de arquitectura. El arquitecto Agustín Moro, para hacer la Q, la hace así, como si fuera un 10, ¿no? Esa es la Q para él. El arquitecto Agustín Hernández, no me acuerdo cómo hace la A, pero también tiene una forma muy especial de hacer la A. O la persona que esté en su representación, o el arquitecto Agustín Hernández. El caso es que ya cada quien en su forma de escribir, en teoría, en cierta forma existe la grafología, ¿no? Es decir, que todas estas líneas que son como si dibujáramos, si pintáramos, llevan una connotación pues de esa circunstancia del paso de neuroeléctrico entre las neuronas y la circunstancia manual, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, es un plumón que también tiene formas para ocuparse, ¿no? Como plumón. No es lo mismo ocupar el plumón que ocupar el pincel, o la pluma, o el lápiz, o el mouse. Entonces, por ejemplo, en pinceles, aquí hay otro tipo de pincel. Vean, vamos a verlos. Este es un pincel redondo, punta redonda. Etcétera. Pero vean esto. Estas placas son para hacer letras con tinta china,
con los estilógrafos. Obviamente ya cuando ocupas el AutoCAD y toda esta historia en la arquitectura, o los CADs, ¿no? O Revit, o el programa que ocupes y la renderización y etcétera para los plotters, con los requerimientos de catastro y etcétera. Pero el caso es que esos grafos, pues es eso, es decir, son dibujitos que representan letras, y esas letras representan significados en las palabras, aditivas, sumadas o restadas, ¿no? Morfemas, fonemas, gramemas, y la fonética, la pronunciación, el sonido de esos grafos, o al revés, el sonido y su escritura. Esto es una forma de hacer mobiliario a cierta escala. Por ejemplo, un comedor de 6 asientos con mesa circular de mobiliario para muebles, ¿no? Mobiliario para arquitectura, ¿no? Para plantas arquitectónicas. Y hay son plantillas, hay algunas plantillas circulares de círculos y así, ¿no? Es decir, el grafo ya significa algo. Sin embargo, empezamos de una superficie en blanco, para hacer, para dibujar, para crear, y que al final terminamos, ¿no? Es decir, iniciamos y cerramos la sesión. Eso es lo que inicia, termina. Les voy a adelantar en el siguiente video el siguiente video va a ser la develación de la imagen de fondo. Ahora, lo curioso de esa imagen de fondo es que puede cambiar. Podría ser esta, son plumones isométricos. Un desfile en Cuautla del Estado Mayor. Es mi foto prácticamente favorita del uniforme de gala. Y hay también otra foto que me agrada, que es de deportes, pero esa ahorita no está por aquí, no está amplificada. El Baric brasileño. El chulo de Aeroméxico. Bueno, entonces ya va a ser la develación próximamente de lo de acá atrás, que puede cambiar.
Del lado izquierdo está el mapa de la carta de navegación para vuelo visual ONC J24, y esa está orientada de forma oriental, es decir, está, a ver, lo voy a poner un poco. No se alcanza a ver mucho, pero ahí está. En fin, esa es la idea. Voy a regresar esto a su lugar. Eso es lo importante, incluso de los rotafolios, cuando estás en un pues en un campo. A ver, vamos a ver que esto es más por allá. Y pues es la idea de pues de la importancia como de una hoja en blanco haces alguna composición, una composición arquitectónica, una composición musical, una composición de dibujo, una composición de letras, de oraciones, ¿no? Sentencias, enunciados, eh, eh, sentencias, ¿no? O desactiva sentencias. En fin, eso es parte de las palabras, las letras, el acomodo de las letras, la redacción, ¿no? Cómo puedes cambiar, pero que sea redactadamente algo. De hecho, hay veces que dices algo y lo vuelves a explicar y ya cambió la redacción, cuando lo escribes, cuando lo dices. Pero bueno, es agradable, ¿no? Entonces es el tema. El tema de hoy fue lag, o es lag, el lag sumativo. A lo mejor no tiene ninguna importancia considerar el lag sumativo, pero cuando tú te das cuenta que llevaste objetivos en enero y los quieres hacer hoy en abril, piensas que el lag inicial son 3 meses y en realidad no son 3 meses, son esos 3 meses más el lag se va a acumular, es decir, el lag sumativo después de que inicias el primer paso. Ese es el tema, que no es un lag de 3 meses, sino es el inicio, que son 3 meses con lo demás. Entonces, por eso es que si tú quieres hacer en 10 días 3 meses, es posible que avances algo, pero no, por el lag sumativo no vas a llegar a suplir todo ese tiempo de los 3 meses. Entonces lo importante es que no interrumpas, no postergues nada, nada. Lo único que haces es autocontrol, que es cuando te propones alguna meta, algún objetivo que vas a monitorear, entonces que tienes un autocontrol, pero el autocontrol lo vas a ocupar siempre cuando es una meta en plazo, es decir, diferida en tiempo, en administración. Tal vez adquirir una casa, una propiedad, tal vez concluir estudios universitarios, es decir, está aplazado el tiempo. Sin embargo, los objetivos que te hayas propuesto un día, es decir, hoy me propongo este objetivo, o el objetivo a alcanzar, o la meta a alcanzar en este periodo de tiempo, en esta semana, en este mes, esos no los postergues, es decir, no postergues nada.
El autocontrol lo haces para alcanzar las metas de comprar tu casa en N años, ¿no? O una casa en N años o lo que sea. Es decir, lo que es diferido en tiempo. Pero finalmente el hecho es no postergar nada. Y también tienes que agendarlo, es decir, al no postergarlo no quiere decir que solamente te centras en esa actividad, sino lo tienes que meter en la agenda. Tienes que agendarlo, es decir, no tienes tiempo porque sí tienes tiempo para agendarlo. O sea, lo agendas y así ya va resultando todo. Lo más valioso que lleva el ser humano después de la vida, la salud, es el tiempo. Entonces, cuando ya dominas cualquier trabajo a la perfección, por llamarle perfección, es decir, cuando dominas y es una destreza con el trabajo, pero finalmente el factor es el tiempo. O sea, ya cuando llegas a lo máximo, o sea, vamos a imaginar que seas una estrella de televisión, o del medio del artístico, del medio de la música, o un acróbata o alguna estrella del circo du Soleil, en esa perfección física y corporal y de habilidad mental y corpórea. Cuando llegas a esa máxima circunstancia de perfeccionamiento humano, a pesar de que estés en ese máximo sol, en esa máxima iluminación de estrella, de luz, aún así es un tiempo. Es decir, el trabajo que va a ofrecer un ser humano en el Circo du Soleil o en el estrellato, del medio artístico, del medio musical o de cualquier área, o ser procreación de una familia, o sea, de una casa, de un hogar, es un tiempo. Igual que un tiempo de ser progenitor o progenitora. Muy valioso. Entonces, lo más valioso que lleva el ser humano con su trabajo y con su actividad, de toda actividad que lleve, es el tiempo. Incluso para descansar. Es el tiempo. Entonces, al final de toda la historia, pues descubres eso, ¿no? O sea, descubres que cuando cuando fue el parto tuyo y llegaste a este mundo, ya había asentamientos humanos. Entonces, en esos asentamientos humanos ya estaban distribuidos de cierta forma esos espacios arquitectónicos. Después, con el tiempo, descubres que hay demoliciones, ¿no? Que hay demoliciones. Y también descubres que muchas circunstancias que vas a descubrir de la ciencia, pero lo importante es que al final te das cuenta que es un tiempo el que vas a desarrollar tu actividad como trabajo, como artista, como lo que quieras. Esto, el dibujar, vamos a pensar que es pintar, o el escribir un grafo, es un arte, ¿no? El arte puede ser bella arte o arte, ¿no? Las bellas artes pues que llevan el valor estético, la proporción, pero también la escala musical es una proporción matemática. Sin embargo, el arte es lo que cada ser humano lo define a sí mismo, es decir, que eso es suyo nada más. Nadie va a igualar el arte de otro. Es decir, si alguien se dispusiera a dibujar unas manos o algo en el papel, es sus propias manos, su propio arte. Bueno, es una circunstancia antropométrica y corporal, pero respecto al dibujo, es decir, al grafo, al pintar, es cada quien su propio arte. Es donde la ciencia y el arte se unen. Los educandos, cuando empiezan a ser educandos, llevan la ciencia de la educación. Sin embargo, es un arte cuando ya lo hacen suyo, la forma en que lo van a hacer. Igual, ¿no? Dirigentes scouts o instructores. Algunos también lo ven como carisma, pero el carisma pues corresponde a las escuelas o universidades de inspiración cristiana. Sin embargo, es un arte, ¿no? Los educandos, pero es un arte también la arquitectura, es decir, ciencia y arte, arte y ciencia.
el diseño que cada quien logra hacer con la ciencia, el cortar el cabello, ¿no? Los estilistas o las estilistas también es un arte. O sea, hay alguien que te va a cortar el cabello y te lo va a dejar de tal forma, pero es el estilista, es la estilista. Entonces es un arte. El que tú como sazonas, ¿no? Cómo sazonan en tu casa, ¿no? Los alimentos que estás acostumbrado a ese sazón, o a donde te estás acostumbrado a moverte, ¿no? Es un sazón, es un arte también. Sin embargo, las bellas artes, la música, el cine, la escultura, etcétera, bueno, esas son bellas artes, ¿no? El valor estético, la proporción. Proporción, pues matemática y física, pero bueno, matemática. Entonces, es un arte. Si estuvieras en una circunstancia militar que tengas que usar un rotafolio pues en el área, pues en la montaña donde te encuentres, pues también funciona, ¿no? En un Hércules, ¿no? También funciona, o diapositivas, o si, lo que te valgas como dicen los psicólogos educativos, los tutores, respecto a los psicólogos educativos, la información tecnológica, ¿no? Con las herramientas que cuentas. Entonces, en este caso puede ser como rotafolio, que es un papel, ¿no? Blanco, pero puede ser la hoja de un cuaderno en blanco, puede ser la superficie en blanco para escribir, o incluso una superficie en amarillo con un contraste, o en algún otro color, ¿no? Tal vez verde, pues un verde claro, ¿no? Entonces todo esto es importante, ¿no? Importante para dibujar, para pintar. Entonces, es lo que hacemos todos los días. Alguien decía que te la pasas escribiendo cuadernos y cuadernos, ¿no? O sea, desde que empiezas a aprender a escribir, ¿no? O sea, primaria, secundaria, prepa, universidad y en tu vida profesional, ¿no? Y en tu trabajo, o sea, escribes. Entonces, llenas y llenas, no planas, pero llenas y llenas hojas, ¿no? O páginas. Pero finalmente la vida y la historia, con la ciencia, incluso sin la ciencia, es esto. Un caballete que está en blanco para que escribas. Un caballete que está en blanco para que escribas. Una hoja en blanco para que escribas. O sea, algo en blanco para escribir, para dibujar, para pintar. Y bueno, por eso les decía que es un garabato, ¿no? Tu firma. Y entonces la condición del nombre, la nomenclatura rúbrica. Sin embargo, pues, como una rúbrica, como un garabato, te crea respecto de un ser humano a otro ser humano ciertas circunstancias, situaciones u otros acontecimientos, ¿no? En fin. Bueno, pues es el LAC. Si dan cuenta, iniciamos acá, fue la práctica que hicimos y acabamos acá. Bueno, realmente acabamos acá, ¿no? Como que la unión, que es LAC, velocidad, no interrupción, tiempo. Es decir, empezamos en jet lag, luego hasta allá llegamos a tiempo, llegamos a tiempo, on time, ¿no? O clock, ¿no? Exacto, la hora. Pero lag, velocidad, no interrupción.
A ver, voy a hacerlo más por acá. Ahí está, se ve mejor, ¿no? Si empezamos en el jet lag, lag sumativo, bla bla bla, lag inicial, echar a andar, tiempo, lag, velocidad, no interrupción. A lo mejor no estamos especificando postergar, no postergar, sino no interrupción. Es decir, cuando inicias una sesión y abres sesión, es decir, donde te quedaste en el trabajo o la actividad y continúas, ¿no?, al día siguiente. Eso es muy bueno. Y también como teoría gestal, ¿no? Tú sigues avanzando hasta que culminas y cierras ese círculo, no dejas nada inconcluso aquí y ahora. Propósitos, metas, etcétera. Bueno, pues yo creo que es el tema, ya me alargué porque me encanta de repente estar de protagonista en el micrófono. Es que tengan muy buen domingo. Hoy es domingo. Yo creo que voy a develar la placa, pero ya en el siguiente video. O sea, voy a develar esta superficie. Ahorita va una hora 16 minutos, ¿no? 76. Entonces vamos a aprovechar a que suba a 78, es decir, 2 minutitos más. Entonces, bueno, aquí lo del Suma. Aquí es parte de una posteada, pero ya vieron mi Facebook. Ah, verdad, ya lo quité. Pero, bueno, organización, ¿no? Orgasmo, ¿no? .org, ¿no? Pero bueno, el caso es, a ver, Pueblo Alegro, que dice por acá. Ah, bueno, esa es otra circunstancia, una estrella también. Pero ya está en 17 minutos. Ya serían 60 y 17, 77, ya en el 78. Bueno, ese es nuestro pie plano, un pie de plano y nuestro pie plano. Bueno, mi pie plano. Ahora vamos a, ni tan plano, pero bueno. Aquí recuerden que iniciamos con el blanco y negro acá, así que vamos a repetirlo antes de cerrar el minuto en 78 minutos. ¿Qué tal, Hasta lo vamos a hacer grandote. Bien, ¿verdad? 60 y 17, 77. Es que vamos a buscar que llegue a los 78 minutos acá. Un ascendente, un número ascendente. Son 4:13. Ahí está el ascendente. 4:14. Entonces son 78 minutos del video. Que tengan muy buen domingo. Me voy a preparar para el siguiente video con la develación. Ya veré qué tema es el que voy a decir. Gracias, que tengan muy buen domingo. 3 de abril del 2016.